¿Tú sabías que con esto de aquí se pueden tomar fotografías de los agujeros negros? En 2019 salió la primera publicación de una imagen directa de un agujero negro, el agujero negro supermasivo de la galaxia Messier 87. Y tú te estarás preguntando, ¿pero cómo vamos a tomar una fotografía de un agujero negro si de ellos no puede escapar la luz? Bueno, pues en este vídeo vamos a explorar la relación entre esto, un horno microondas y los agujeros negros. Si te interesa, quédate para verlo. A ver, para los que estáis más perdidos, uno de los modelos de la física que consigue explicar lo que es la luz es el modelo de la radiación electromagnética, que en realidad es un modelo precuántico y una aproximación. Intenta pensar en la luz como si fuese una onda que se propaga por el espacio, incluso por el vacío. Esta luz está determinada por características que pertenecen a una onda, por ejemplo, lo larga o lo estirada que es la onda, o cuánto tiempo pasa entre los máximos de la onda. Bien, como tú sabrás, la radiación electromagnética no solo es la luz que nosotros podemos ver, sino que hay todo un rango de ondas que también son luz, pero que nuestros ojos no son capaces de percibir. Nuestra atmósfera es una gruesa capa de gases que interactúa e incluso absorbe mucha de esta radiación electromagnética, como la radiación ultravioleta o la infrarroja. Sin embargo, la radiación que es muchísimo menos energética, que es lo que conocemos como la luz radio, consigue atravesar esta atmósfera sin ningún tipo de impedimento. Esto lo conocemos como la ventana radio, porque nuestra atmósfera es completamente transparente a las ondas radio que nos llegan del cielo. Cuanto menos energética es la radiación electromagnética, más estirada es la onda. Entonces decimos que hay una longitud de onda mayor. Esto equivale a decir que el tiempo que transcurre entre máximos es cada vez mayor. Este tiempo que transcurre entre máximos lo podemos visualizar si imaginamos que la onda pasa por una lámina invisible, de tal manera que cada vez que atraviese un máximo de esta radiación, se escuche un clic. Entonces podríamos imaginar que cuando pasa una onda electromagnética a través de esta lámina invisible, se escucharía algo como tac, 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 tac. Cuanto más tiempo hay entre máximos, es decir, cuando la onda es más estirada, el tiempo que pasa es mayor. Por lo tanto, escucharíamos algo como tac, tac. Y esto es lo que se conoce como una menor frecuencia. Hay una menor frecuencia entre los máximos de la onda. Esto es justo lo que le pasa a la radiación radio, que es una onda muy poco energética y por lo tanto tiene una frecuencia muy baja y una longitud de onda muy alta. La longitud de onda de la radiación radio puede ir desde el rango submilimétrico, es decir, ondas que miden una pequeña fracción del milímetro, hasta ondas que miden más allá de kilómetros y de hecho no hay un límite superior. Sin embargo, muchos prefieren hablar de la radiación radio en términos de la frecuencia, en lugar de la longitud de onda. La frecuencia se mide en hercio y por lo tanto la luz radio va desde el régimen del terahercio, que esto es 10 elevado a 12, es decir, 1 billón de hercios, hasta el régimen del hercio. Las ondas de frecuencia de terahercio corresponden a longitudes de onda submilimétricas y las ondas a partir del hercio tienen longitudes de onda de hasta kilómetros. Cuando hablamos del rango radio del espectro electromagnético, también hacemos una subdivisión. Hablamos, por ejemplo, de la luz microondas por un lado y por otro lado de la luz radio. Las microondas serían todas aquellas ondas que tienen frecuencias entre 300 GHz y 1 GHz. Es decir, está en el rango entre el submilímetro, longitudes de onda por debajo del milímetro, y longitudes de onda de centímetros, o las ondas centimétricas. En segundo lugar, la subdivisión de ondas radio se considera a partir de frecuencias de 1 GHz y menores, es decir, para longitudes de onda más largas que 1 centímetro. Hablamos así de ondas decimétricas, de ondas métricas e incluso decamétricas y kilométricas. De ahora en adelante utilizaré el término radio para englobar tanto a las microondas como al régimen radio de por sí. Es decir, entiéndase por radio toda aquella radiación electromagnética que tiene una frecuencia menor que 300 GHz y que por lo tanto está por debajo del infrarrojo lejano. Hoy en día la radiación radio se usa para absolutamente todo, tanto para las telecomunicaciones, el Wi-Fi, el GPS, el Bluetooth, cualquier tecnología que te puedas imaginar, estoy casi seguro de que empleará la radiación radio. Por ejemplo, tu horno microondas se llama así porque emplea la radiación microondas,
concretamente a una frecuencia de unos 2,5 GHz para calentar. Sorprendentemente para los astrónomos del siglo pasado, también se puede observar el cielo y estudiar los objetos celestes en este rango del espectro electromagnético. Y fue así como nació la radioastronomía. La radioastronomía es la disciplina de la astronomía que estudia el universo y los objetos celestes en el rango microondas y radio del espectro. Por ejemplo, seguramente habrás oído hablar del fondo cósmico de microondas, o el CMB, que viene de las siglas en inglés de Cosmic Microwave Background. Se llama así porque es un fondo de radiación del universo que nos llega actualmente en el rango de entre 70 y 200 GHz, es decir, en el rango microondas del espectro. Y no es más que la radiación reliquia de cuando el universo era muy joven. Bueno, vale, pero entonces, ¿qué hago aquí con esta antena? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues estás ahí precisamente porque los primeros radioastrónomos eran ingenieros de telecomunicaciones. El nacimiento de la radioastronomía se vio envuelta en una serie de avances tecnológicos en cuanto a las telecomunicaciones mediante la radio, y esto dio lugar a que se desarrollasen también antenas para captar radiación radio del universo. Esto era el nacimiento de los primeros radiotelescopios. Puedes pensar en un radiotelescopio como una antena descomunal y muy grande, diseñada realmente para captar radio del cielo, fuentes radiocelestes. Aunque en realidad hay muchos tipos de radiotelescopio, nos vamos a centrar en el modelo de radiotelescopio que creo que todo el mundo tenemos en mente, que son las antenas parabólicas. Igual que la antena parabólica que te sirve para ver la tele en tu casa, nos sirve a los radioastrónomos para observar el cielo en el rango radio. Solo que estas antenas tienen que ser muchísimo más grandes. Esto es porque cuando nosotros observamos el cielo radio, la potencia que nos llega es muy pequeña. Estamos hablando de la misma potencia más o menos que si yo lanzase una pluma desde mi altura hasta el suelo y chocase. Una potencia ínfima. Y verdaderamente este es el gran reto de la radioastronomía, conseguir diseñar tanto antenas como receptores que sean capaces de medir la señal radio tan diminuta del cielo y poder hacer astronomía con ello. Un radiotelescopio parabólico es realmente un reflector paraboloidal que no hace más que reflejar la radio del cielo hacia un punto focal común, donde se colocaría un receptor que conseguiría medir la radio. Esto es un radiómetro. Los dos parámetros más importantes de un radiotelescopio son la sensitividad y la resolución angular. Verás, cuando nosotros apuntamos nuestro radiotelescopio al cielo, estamos queriendo observar fuentes que son, primero, pequeñas y, segundo, muy débiles. Por un lado, la sensitividad es la capacidad que tiene el radiotelescopio de discernir entre la señal celeste que es valiosa y el ruido, que puede provenir de la atmósfera, de nuestro propio sistema de detección, etc. Si la sensitividad es alta, entonces podemos observar objetos que sean muy débiles, porque este objeto ya no estará enmascarado en el ruido ambiente. Por otro lado, la resolución te la tienes que imaginar como la resolución de una imagen normal. Cuanta menos resolución haya, más pixelada estará la imagen. Y viceversa, si tenemos una gran resolución, entonces veremos la imagen muy nítida. Nosotros, para observar cuerpos muy pequeños, necesitamos una gran resolución angular, porque así podemos obtener una imagen que nos diga información espacial del cuerpo en sí, porque si no nos quedaría una imagen totalmente pixelada que no nos sería útil. Para mejorar la sensitividad podemos o hacer el radiotelescopio muchísimo más grande, porque así estamos aumentando el área colectora de radiación, o bien también podemos aumentar el tiempo de integración, es decir, el tiempo que estamos observando la fuente. Por otro lado, la resolución también la podemos mejorar haciendo el radiotelescopio cada vez más grande. Y me dirás, vale, pero ¿qué coño tiene que ver esto con agujeros negros? Yo he venido aquí a escuchar cosas de agujeros negros. Vale, agujeros negros es, yo creo, el tema que más preguntan a los astrofísicos. Y en realidad es un tema muy complejo. Digamos en primer lugar que los agujeros negros nacieron siendo una predicción teórica de la relatividad general de Einstein.
La relatividad general te dice cómo se comporta el espacio-tiempo cuando hay materia dentro de él. Recuerda que el espacio-tiempo son las 3 dimensiones espaciales a las que estamos acostumbrados, más la dimensión temporal. La interacción gravitatoria, por lo tanto, queda completamente definida por las ecuaciones de campo de Einstein. Hay muchas soluciones a las ecuaciones de campo de Einstein, pero una de ellas, que hace temblar a los disléxicos, es la solución de Schwarzschild. De esta solución se deriva una singularidad, un punto en el que las dimensiones espaciales divergen y la dimensión temporal desaparece. El radio de esta singularidad se conoce como el radio de Schwarzschild y es lo que se suele tomar como definición de lo que es un agujero negro así más teórico. Si tú condensas muchísima materia en muy poco espacio, terminarás creando un agujero negro, porque es un objeto tan denso que crea un campo gravitatorio súper potente. Este campo gravitatorio superpotente hace que se cree una región a partir de la cual nada, ni siquiera la luz, pueda escapar. Esto es otra forma de definir un agujero negro, definiendo una región donde la velocidad de escape de la materia, la velocidad de escape es la velocidad que necesitas para escapar un campo gravitatorio, fuese mayor que la luz. Si tu velocidad de escape es mayor que la luz y nada puede ir más rápido que la luz, entonces creas una singularidad, una región que se conoce como un agujero negro. Esa zona superficial que separa la región causal de la no causal, es decir, la región donde la velocidad de escape es mayor y menor que la velocidad de la luz, es el horizonte de eventos. Esta región del horizonte de eventos se suele concebir como esférica o cuasi esférica, aunque no tiene por qué ser la única geometría. Un agujero negro queda completamente descrito por 3 propiedades. La primera, la masa; la segunda, el momento angular, es decir, su rotación; y por último, su carga eléctrica. El resto de propiedades, como el momento magnético, se pueden derivar de estas 3. Existen diversos tipos de agujeros negros según su masa. Por ejemplo, están los agujeros negros de tipo estelar, que son aquellos de unas cuantas veces la masa de nuestro Sol. Pero hay otro tipo de agujeros negros muchísimo más grandes, que son los agujeros negros supermasivos. Pero entonces, si nada, ni siquiera la luz, puede escapar de un agujero negro, ¿se puede observar? ¿Hemos observado agujeros negros? ¿O son solo teorías? Lo cierto es que aunque nacieron siendo una predicción teórica, se han observado indirectamente. No solo mediante, por ejemplo, estallidos de radiación gamma muy potentes que solo podían resultar de la creación de un agujero negro, sino también indirectamente mediante órbitas estelares que solo se podían explicar mediante la presencia de un agujero negro, e incluso más recientemente, en 2015, gracias a las ondas gravitatorias. Y esto fue todo un éxito de la astrofísica. Sin embargo, nunca habíamos observado directamente un agujero negro. Hasta 2019, todo lo que había eran representaciones artísticas. Cuidado, a mí las representaciones artísticas me encantan, pero tengo un problema con ellas, y es que crean falsas expectativas. Porque claro, si de repente te ves una imagen preciosa de un agujero negro que está hecha digitalmente y que es muy realista en realidad, pues piensas que un agujero negro realmente se debería ver así, ¿no? Y claro, llegamos a 2019, el año en el que se publicó la primera imagen directa de un agujero negro, que es esta que estamos viendo aquí. Esto es el agujero negro supermasivo que hay en el centro de una galaxia. La galaxia es Messier 87. No solo eso, sino que más tarde, en 2022, también se publicó esta imagen. Esto es el agujero negro supermasivo que hay en el centro de la Vía Láctea, de nuestra casa, de nuestra propia galaxia. Claro, mucha gente cuando vio estas 2 imágenes dijo, pues qué churro. Pero yo quiero que te vayas de este vídeo sintiendo que no estás decepcionado y que estas 2 imágenes son incluso muchísimo mejores que cualquier representación artística que te puedas encontrar. Hablemos de agujeros negros supermasivos. Se piensa que la mayoría de las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en su centro. Estos son agujeros negros con una masa de entre 1 millón de veces y 1000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Además, por otro lado, los agujeros negros supermasivos están vinculados a un tipo de galaxias que se conoce como galaxias de núcleo activo. Sus siglas en inglés, AGN, Active Galactic Nuclei. Estos núcleos se dicen que son activos porque tienen una luminosidad tan grande
que brilla mucho más que cualquier estrella individual de la galaxia. Por ejemplo, es lo que le pasa a los cuásares. Este tipo de galaxia, las galaxias activas, son, valga la redundancia, un campo de investigación muy activo y de hecho hay muchísimas preguntas en el aire hoy en día. El caso es que mirad la galaxia Messier 87. Esta galaxia tiene un núcleo que es muy activo y de hecho incluso cuando vemos esta galaxia en el régimen óptico de la radiación vemos esto de aquí, que es un jet. Un jet no es más que la emisión a grandes velocidades de partículas desde el centro de la galaxia. Esta emisión de partículas a grandes energías se piensa que está impulsado por el propio agujero negro supermasivo. Aunque hay muchísimas preguntas en el aire. ¿Cómo podríamos entonces tomar una imagen de un agujero negro? Pues si estamos ante un agujero negro supermasivo, tendrá a su alrededor un montón de materia que está rotando a su alrededor y que está bajo la acción de un campo gravitatorio hiperpotente. Estas materias se suelen arremolinar en forma de disco y crean lo que se conoce como un disco de acreción. La acreción quiere decir que la materia, como por ejemplo gas o incluso plasma, está interactuando entre sí mediante la gravedad y mediante choques entre las distintas partículas. Estos choques hacen que se desprenda una gran cantidad de energía y esto es lo que hace que los discos de acreción alrededor de los agujeros negros supermasivos sean tan luminosos. Entonces imagínate una gran nube de materia alrededor del agujero negro supermasivo que está chocando a tal velocidad que la materia se vuelve plasma. Esto quiere decir que todas las cargas están libres de fluir alrededor del agujero negro y por lo tanto la temperatura es muy alta, muy elevada. Esto hace que seamos capaces de detectar estos discos de acreción en un régimen radiativo muy energético, los rayos X. En efecto, cuando observamos un agujero negro supermasivo en rayos X, estamos observando la radiación térmica de estos chorros de plasma en el disco de acreción. Sin embargo, estos rayos X no nos darían información de la región interna del agujero negro, solo nos estaría dando información sobre la emisión de todo el disco de acreción, algo que deslumbraría por completo toda geometría interna. No obstante, y afortunadamente para los radioastrónomos, los discos de acreción de estos agujeros negros supermasivos emiten otro tipo de radiación, no térmica en este caso, que se conoce como radiación sincrotrón y que es radiación en el rango radio del espectro electromagnético. La radiación sincrotrón es un tipo de radiación que surge cuando cargas libres en el espacio se mueven a velocidades prácticamente relativistas, que es lo que ocurre en el disco de acreción, que hay un flujo de plasma orbitando alrededor del agujero negro que está a muy altas energías, es decir, a velocidades relativistas. Si observamos la emisión radio del agujero negro supermasivo, estaríamos consiguiendo, en primer lugar, observar a través de todo el material alrededor del agujero negro, es decir, de todo el disco de acreción, cosa que no podemos hacer en otros rangos radiativos. Y en segundo lugar, podríamos observar la emisión radio de la parte interna del disco de acreción, de manera que observásemos una especie de anillo de emisión en cuyo centro estaría la silueta del agujero negro. Por lo tanto, nos pusimos las pilas y dijimos, vale, pues vamos a intentar tomar una imagen directa de un agujero negro a través de la emisión sincrotrón de su disco de acreción. El mejor candidato es la Vía Láctea, porque es el agujero negro supermasivo que tenemos más cercano. Pero la Vía Láctea tiene un problema, y es que tenemos muchísimo material entre el centro galáctico y nosotros. Quizás por esto, a pesar de que se esperaba primero, la imagen del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea se pospuso hasta 2022. El otro candidato, Messier 87, como ya he dicho, es una galaxia activa, con un núcleo muy luminoso y que tiene un agujero negro supermasivo en su centro de entre 3.000 y 6.000 millones de veces la masa del Sol, que además se piensa que propulsa unos jets superpotentes con muchísima energía de partículas. Problema, la distancia a Messier 87 es de unos 17 megaparsec, unos 17 millones de parsec. Esto hace que, visto en el cielo, el agujero negro supermasivo de su centro tenga un tamaño angular de 40 microarcos de segundo. Esto es como intentar observar una cereza en la superficie de la Luna.
¿Te das cuenta de la resolución que necesitamos? Claro, a nivel de sensitividad, pues sí que podemos hacer esto con nuestros radiotelescopios. Problema que para resolver una resolución angular tan pequeña, necesitamos un radiotelescopio que sea del tamaño de toda la Tierra. ¿Entiendes? Que esto obviamente no es posible. Existe un truco muy ingenioso, sin embargo. Si nosotros utilizamos diversos radiotelescopios que están en diferentes puntos del globo y observamos una única fuente radio de manera simultánea, podríamos simular que estamos utilizando un radiotelescopio del tamaño prácticamente de la superficie terrestre. Esto se consigue mediante una técnica que se conoce como VLBI, Very Long Baseline Interferometry. En efecto, es una técnica que se basa en la interferometría, es decir, recibir radiación desde diferentes puntos geométricos y a partir de la interferencia obtener o inferir la imagen inicial. El concepto entonces sería intentar correlacionar las observaciones de cada par de radiotelescopios para al final obtener una imagen en conjunto. Y así estaríamos simulando que el diámetro del radiotelescopio fuese tan grande como la mayor distancia entre dos radiotelescopios del conjunto. Por lo tanto, tenemos un conjunto o array de radiotelescopios observando al unísono una fuente radio y a posteriori se correlacionan los datos para obtener una imagen final. O sea, ¿te das cuenta del trabajazo que es esto? El conjunto de telescopios que se encargó de las observaciones tanto del agujero negro supermasivo de M87 o M87 asterisco como del agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, que se llama Sagitario A asterisco, es el Event Horizon Telescope, EHT, es decir, el telescopio de horizonte de eventos, todo esto por el horizonte de eventos de un agujero negro. El telescopio Event Horizon lo que hace es reunir varios radiotelescopios de diferentes países, entre ellos España, para poder observar simultáneamente una fuente radio de forma sincronizada mediante un reloj atómico, en este caso un máser de hidrógeno, y a posteriori correlacionar los datos entre parejas de radiotelescopios con un correlador, en este caso un autocorrelador de software. En concreto, para la observación de los agujeros negros supermasivos se utilizó un rango de radiación de 230 GHz o 1,3 milímetros de longitud de onda. Las líneas de base, es decir, la distancia que separan los radiotelescopios de este consorcio, iban desde unos cientos de metros hasta la línea de base mayor, que es la de entre España y Hawái, de unos 10.700 kilómetros. Esto nos permite una resolución angular de hasta 25 microarcos de segundo, lo cual es fantástico para, por ejemplo, observar el agujero negro supermasivo de Messier 87. Las observaciones se hicieron a lo largo de 4 días en abril de 2017, pero no fue hasta 2019 que se publicaron los resultados, porque los datos que se tomaron con todos los radiotelescopios sumaban un total de 5 petabytes, y todos los datos se tuvieron que enviar hacia Massachusetts para que allí pudiesen procesarlo mediante diferentes algoritmos. O sea, esto fue toda una hazaña. Total, que a partir de los datos calibrados de este consorcio de radiotelescopios, se ha reconstruido la imagen del agujero negro, en este caso de Messier 87 y de nuestra propia galaxia. Estas imágenes, además, son en principio independientes del modelo de agujero negro, es decir, de tu conocimiento a priori de lo que esperas ver de un agujero negro. Sin embargo, esto me gustaría matizarlo porque aquí surge un problema y es el siguiente. Tú realmente has utilizado radiotelescopios a lo largo del globo, pero no has utilizado una antena obviamente tan grande como la Tierra. Esto quiere decir que no has rellenado, por así decirlo, la antena, sino que has utilizado puntos discretos para reconstruir un plano entero. De hecho, lo que sucede es que cada radiotelescopio observa la fuente radio y utiliza la rotación terrestre para aumentar el rellenado de este plano de visibilidad. Sin embargo, este plano no está relleno, obviamente, porque no estamos utilizando una antena inmensa. Por lo tanto, hay huecos que rellenar de este plano de visibilidad. Para que te hagas una idea, la visibilidad corresponde a la temperatura de brillo de la fuente, y esto no es más que la potencia de la radiación radio, que es lo que nos interesa a nosotros medir. Por lo tanto, como el plano de visibilidad está infrarrepresentado,
La reconstrucción de la imagen está infraacotada, es decir, hay varias posibilidades de imagen que se pueden reconstruir a partir de nuestros datos. Y aquí entra el problema. ¿Cuál es la buena reconstrucción? Pues tampoco os quiero aburrir, pero se emplearon dos algoritmos diferentes. El primero, el algoritmo CLEAN, que es un algoritmo que ya se había usado bastante frecuentemente con anterioridad. Y por otro lado, un nuevo algoritmo. Este nuevo algoritmo se conoce como Regularized Maximum Likelihood, o RML. Es un algoritmo que parte de varios supuestos de imágenes, tanto de una imagen de un agujero negro que sea potencialmente correcto, como de cualquier otra imagen, y a partir de ahí reconstruir tus datos para obtener la imagen de mayor probabilidad. Bueno, todo esto fue un quebradero de cabeza, con decirte que desde la toma de datos de 2017 hasta 2019 no se publica la imagen. El caso es que mirad la imagen. Es preciosa. Nos está diciendo muchísimas cosas del agujero negro. Y además es una imagen directa de un agujero negro, o al menos de la silueta del agujero negro. Muchísima gente dice que en realidad es la sombra del agujero negro lo que estamos viendo, porque lo que nos dice la imagen es que hay un anillo de emisión. Por lo tanto, dentro de ese anillo estaría la sombra del horizonte de eventos del agujero negro supermasivo. Esta imagen de agujero negro es perfectamente consistente con lo que se espera de un agujero negro de Kerr, que es un agujero negro en rotación, lo cual nos dejó con mal sabor de boca, porque no descubrimos nuevas cosas de la relatividad general, no descubrimos ningún fallo. La relatividad general ha vuelto a pasar por otra prueba más, en este caso la imagen directa de un agujero negro. A partir de todas las simulaciones de las imágenes, se estima que el agujero negro supermasivo de Messier 87 tiene una masa de unas 6,5 mil millones de veces la masa del Sol. Concluimos de esto que esta imagen de un agujero negro no es solo un donut, sino que ha sido una hazaña de la humanidad, de la ciencia y de la astrofísica, y que nuestras observaciones son evidencia directa de que existen agujeros negros supermasivos en el centro de la galaxia y que además los agujeros negros supermasivos están completamente vinculados con los núcleos activos de aquellas galaxias que sean activas. Bueno, pues espero que te quedes satisfecho con estas imágenes de los agujeros negros supermasivos y que de hecho las prefieras a las recreaciones artísticas. Y nada, si quieres, puedes seguirme en mi cuenta de Twitter, astrosuna_, y también suscribirte a este canal si te gusta el contenido de ciencia y de astrofísica. Y nada más por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo, dale like si te ha gustado y comenta cualquier duda que te haya quedado. ¡Hasta la próxima!